también ya compartir Buenas noches, profesor. Buenas noches, ahí él se lo puede escuchar, ¿no? Nuevamente. Hablamos por el chat normalmente. Sí, por el chat es mejor, ¿no? Porque a veces, debido a la calidad de audio, no se escucha bien. O, por ejemplo, ustedes aprenden su audio y su vecino empieza a, ¿no? Ponen la radio o en cosa más, pone alto volumen Michilala. Entonces, eso como que corta un poco la dinámica de la clase. O no sé, ponen la vaca Lola, algo así, y entonces todo se va ahí al tacho, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, pues, es lo que es el realismo. Pero antes de ver el realismo, quiero hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el tema de la clase de la semana pasada, que es el romanticismo. Esperen aquí un momentito. Está. Vamos a subir el volumen. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial, o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal. Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal, aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Así, la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional y la tradición popular. Como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Peregrinaciones de Childe Harold. Resalta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierro. En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad.
El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista y el racionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma como medida. Qué lindo, ¿no? Justamente. Esa música la pueden, pues, deberían buscarla para que, ¿no? La usen como fondo cuando se declaren a su crush y eventualmente su crush inevitablemente también los rechace. Pero es la música linda de todos modos, ¿no? Buenas noches allá a todos, a los quienes recién se estén uniendo. Pero claro, el problema justamente, volviendo aquí hablando de romanticismo, es que se vuelve romanticismo cliché, el romanticismo que se hace más popular, se vuelve pues muy sentimental, ¿no? Se vuelve muy exagerado, ¿no? Básicamente muy melodramático, de grandes pasiones, de grandes deseos y demás. Entonces, eso no se condice con la realidad, ¿no? Y termina siendo, pues, ¿no? Básicamente las novelas románticas ya en su último periodo, básicamente son como Pasión de Gavilanes, ¿no? ¿Quién es ese hombre, no? Entonces, historias intensas de amores desatados, no traiciones, amores que pareces inmortales y demás cosas, ¿no? Entonces, suele ser muy exagerado, muy, no, ridículo. Entonces, justamente en oposición a ello surge el realismo como una muestra contra, no esa visión idealista y melodramática que era cosa más, que era propio de este periodo, ¿no? Como para dejar bien en claro este ejemplo, supongamos esto, ¿no? ¿Cómo se muestra Lima, ¿no? En estos comerciales para marca Perú y demás, ¿no? Estos comerciales netamente, ¿no? ¿No? Estos comerciales netamente turísticos. ¿Cómo aparece Lima? Claro, bonita, con bonitos paisajes, un lugar tranquilo. Siempre se muestran tres lugares de Lima, ¿no? La Costa Verde, San Borja y Larcomar, o la Plaza de Armas sin ambulantes, ¿no? Eso sí, en Casama, esa es la Lima toda bonita, edulcorada, que muestra, pues esa es una, pues justamente esa es una visión idealizada, ¿no? Que se muestra de la ciudad. Ahora bien, ¿cuál es la Lima que todos ustedes conocen? ¿Cuál es la Lima con la cual conviven a diario? Claro, gris, el cielo color panza de burro, ¿no? Con corrupción rampante, robos a diario, robos, la delincuencia, la sociedad, ¿no?
Quien haya pasado por la estación del metro de Grau de Gamarra o por la parada a eso de las 6 de la tarde, ¿no? Sabe que ahí se forman, por ejemplo, literalmente cerros como de 2,5 metros de altura, que donde deambulan ratas que parecen conejos con cola, ¿no? Por ejemplo, todo aquel que haya estado en Lima, cosa más, justamente en esa zona de Lima durante esas horas del día, pues sabrá corroborar lo que digo. Porque esa es la realidad, lamentablemente, ¿no? Justamente esto es lo que ofrece aquí el realismo. Y eso es básicamente lo que hace este movimiento literario surgido a mediados del siglo XIX, en 1830, en reacción contra el romanticismo, ¿no? Contra todos sus ideales, ¿no? Como su propio nombre lo indica, pues busca ser objetivo, busca mostrar las cosas de manera realista, tal y como ocurren. Pero aquí también hay que tomar en cuenta algo importante, ¿no? Básicamente, lo que es el contexto en el cual surge aquí este movimiento literario, ¿no? Tenemos pues lo que es la revolución industrial, la creación de de nuevas máquinas, nuevos inventos que promueven justamente el desarrollo tecnológico, ¿no? El desarrollo de las industrias, entonces ya pasan a producirse industrialmente las máquinas, ¿no? Cosa más, las máquinas, los productos, empieza la producción masiva, el crecimiento, pues, ¿no? Justamente también de las fábricas y el asentamiento de lo que es el capitalismo industrial. ¿No? Justamente, entonces, ¿dónde se producen estos productos, no? Los telares, ¿no? Justamente las nuevas herramientas tecnológicas y demás. Pues como no puede ser de otro modo, pues en las fábricas, ¿no? Pero ¿quiénes trabajan en las fábricas? ¿Quiénes trabajan en las fábricas? Claro, los obreros, ¿no? El ingeniero no, el ingeniero planifica todo y luego para celebrar, ¿no? De que la obra ha salido bien, no hace el baile del ingeniero. Eso es parte ya de la currícula ahora de esa profesión. No, pero son los obreros quienes trabajan, pues, las clases obreras. ¿Y estos obreros de dónde provienen? Claro, provienen de las zonas rurales. Se da la migración masiva del campo a la ciudad, ¿no? Se abandona el campo porque se tiene la esperanza de un mayor progreso económico, ¿no? Que ayude a una mejor cosa más sustento en la vida de las personas, ¿no? Pero esos sueños, ¿no? Justamente de mudarse a la ciudad, ¿no? Y poder ascender socialmente, ¿se logra? ¿En qué condiciones viven los obreros? Claro, viven en condiciones precarias,
viven en condiciones, ¿no? Justamente de mucho trabajo, pues no existía la jornada de 8 horas, las jornadas eran de 12 horas, por ejemplo. Justamente. Y demás, ¿no? Bajo condiciones muy precarias, ¿no? La pobreza surgían, los vicios sociales, ¿no? La delincuencia y demás, ¿no? Por ejemplo. Entendemos, esperen, quiero mostrarle aquí algo. Ahí está. Aquí vamos a ver. Ahí está. Esta es la imagen de la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a un grupo de niños trabajando. Bueno, en este caso aquí están fumando, ¿no? El trabajo infantil era bastante común en Inglaterra, por ejemplo, durante la época de la Revolución Industrial, se necesitaba bastante carbón. Entonces, pues, chicos de 10, 12 años eran contratados, pues, para que se metan en los socavones de las minas y pudieran sacar, pues, ¿no? Varios kilos, ¿no? Arrastrar en las carretillas, ¿no? Varios kilos ahí de carbón necesario para el trabajo. Eso era lo común, ¿no? Ustedes a su edad no deberían estar aquí estudiando, ¿no? Deberían estar trabajando en alguna fábrica, no unas 12 horas diarias, ¿no? En contactos con químicos corrosivos que les destruían los pulmones hasta los 20, hasta los 25 años, ¿no? Básicamente. Si es que no perdían ninguna extremidad en el proceso. Sí, parecían los Peaky Blinders en ese sentido, ¿no? Porque recuerden, jóvenes, esta es la clave del éxito. Todo negocio, ¿no? Justamente, todo negocio que precie de ser exitoso, ¿no? Justamente tiene ciertas reglas que debe cumplir. Una de ellas es mano de obra barata, ¿no? Eso de que, cosa más, si trabajas duro y se cumplirán tus sueños, no. Mano de obra barata. Si consigues mano de obra barata, chévere, ¿no? Si es en otro país donde la moneda está baja y puedas explotarlos a tu gusto, mejor todavía, ¿no? La mano de obra barata. Si pudieras ser esclava, mejor, incluso mejor todavía te sale gratis, ¿no? La mano de obra barata es la clave de todo negocio exitoso, ¿no? Básicamente, esta era la realidad de la época, ¿no? Por eso, ¿no? Hay una norma, ¿no? Justamente hay una norma no escrita que se llama, ¿no? La ley de la salchicha, ¿no? Es que si tú amas algo, ¿no? Nunca descubras cómo se hace, porque la realidad te va a disparar en la cara. Si tú amas algo, no descubras cómo se hace, ¿no? ¿Te gusta tu ropa de Saga Falabella? ¿No? Lo hacen niñas bangladeshas y de la India, ¿no? Encadenadas en fábricas durante 10 horas al día, se le paga $0.50, ¿no? Por jornada. ¿Te gusta tu celular chino? Mano de obra infantil en China también, también eso se hace, ¿no? También con mano de obra barata. ¿Te gusta la Nutella? No, se matan orangutanes y se destruyen bosques en Malasia justamente para cultivar la hoja de palma, ¿no? Para producir esta golosina. Entonces, es así. Si te gusta, si amas algo, no descubras cómo se hace. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Básicamente. La gelatina, sí, también, por ejemplo. A veces la ignorancia es una bendición, ¿no? Justamente. Como se dice, ¿no? Justamente. Ese es el punto. Por eso, ¿no? Los que, como se dice, ¿no? Justamente los vegetarianos justamente surgen después de ver, pues, videos sobre cómo se procesan las carnes y demás, ¿no? Por si acaso, las nuggets no son de parte reconocible de algún pollo, ¿no? Creo que licúan la rabadilla, cosas así, ¿no? Pero ese es el punto, pues, ¿no? Entonces, debido a este clima social, surgen, ¿no? Dos ideologías, ¿no? Justamente. Surgen dos ideologías.
¿no? Una, la que es el positivismo. ¿Alguien sabe lo que es el positivismo? Por si acaso el positivismo no es ser positivo, ¿no? Profe, hay que ser positivo. Profe, Perú va a clasificar al mundial. Profe, mi crush me va a hacer caso, ¿no? Te puedo creer lo primero, pero no lo segundo. Hay que saber lo que es el positivismo. El positivismo, no, realmente es básicamente, pero bueno, algo no, es el conocimiento científico y racional como la única verdad válida, ¿no? Todo lo que sea, claro, la ciencia, ¿en qué se basa? La ciencia se basa en la experimentación. Todo conocimiento científico, solamente el conocimiento científico es válido y verdadero, nada más que ello, ¿no? Ese es el punto que desarrolla. Solamente conocimiento científico es válido y verdadero. No, porque la ciencia permite a la persona desarrollarse como individuo, ¿no? Cambiar, no su comportamiento, acomodarse para crear una mejor sociedad, cambiar las costumbres de las personas, ¿no? Una persona educada es un mejor ciudadano y aparte también el conocimiento produce ciencia, la ciencia produce tecnología, la tecnología permite dominar la naturaleza y obtener y desarrollar un mejor estilo y calidad de vida, ¿no? Entonces la ciencia es el motor de la historia, es el motor de la humanidad y la clave de su progreso. Entonces todo está condicionado por ello. Todo está basado en ese punto. Eso es lo que hacen también los escritores realistas. Los escritores realistas aplican el método científico a la literatura, ¿no? Básicamente, ¿no? Observación, ¿no? Observas la realidad circundante en la sociedad, ¿no? Observas un fenómeno particular, digamos, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Justamente ves ahí, obviamente, la figura de los borrachos, tus vecinos y amigos entre ellos, pero bueno, ¿no? Entonces te planteas una hipótesis. ¿Cuál es la causa del alcoholismo? ¿No? Y lo pones a prueba en tu obra literaria, ¿no? Añades ahí justamente en base a lo que observas, cómo se desarrolla el alcoholismo, cómo viven, cuáles son sus causas, y en ese modo presentas tu tesis, ¿no? Tratas de demostrar a través de tu obra literaria por qué se genera esta clase de comportamiento. Sencillo. ¿No? Pero también aquí tenemos que surge el comunismo y en particular el comunismo marxista, ¿no? Porque muchos creen que Marx creó el comunismo, ¿no? El comunismo existía antes de Marx, aunque es un comunismo idealista, utópico. Proudhon, creo, si no me acuerdo, era uno de sus representantes ahí en Francia, ¿no? Básicamente, lo que busca el comunismo es el cambio radical en el sistema de relaciones en la sociedad, porque básicamente se basa en que no los medios de producción de bienes y servicios están, ¿no?, a manos de no personas privadas, empresarios capitalistas, ¿no? Pero, cosa más, se producen estos bienes y servicios, pero claro, estos bienes y servicios no son producidos por el mismo empresario, por el mismo capitalista, sino por obreros, por trabajadores. Estos bienes y servicios son ofrecidos obviamente a un precio mayor al de producción para obtenerse una ganancia, ¿no? El costo de mano de obra. Y este excedente, la plusvalía, termina a manos del capitalista, quien, ¿no?, justamente invierte parte del dinero en la mejora de las condiciones de mejoras de maquinarias, de sus medios de producción, ¿no? Y el restante termina en sus bolsillos, así que mediante acumulación el capitalista, el empresario se va haciendo con cada vez más riqueza, mientras que la situación del obrero se mantiene la misma, si es que no empeora,
¿no? Entonces, esta es una situación desigual, así que se pretende cambiar esta dinámica de la cuestión. Se trata de cambiar este tipo de relaciones. Esto será una profunda influencia, ¿no? En lo que es el desarrollo del realismo, que, como ya había mencionado antes, ¿no? Y su propio nombre lo indica, es una mirada crítica y objetiva a la realidad. ¿Qué significa que sea objetiva? Sí, objetivo es lo externo, lo que se muestra tal y como es, los hechos tal y como ocurren. Entonces, aquí se evita el sentimentalismo, ¿no? Y trata de mostrar, pues, justamente la dinámica de la sociedad, ¿no? Lo que busca el realismo es mostrar cómo las personas se relacionan con su entorno, cómo se relacionan con la sociedad, ¿no? Ese es ahí lo más importante, cómo se desarrolla el individuo. No, justamente cómo va desarrollando estrategia. No es que soy un incomprendido, no, soy un rebelde, nadie me comprende, busco romper las normas como el romántico, sino que cada persona se acomoda, pues, ¿no? A sobrevivir en la ciudad, en la urbe, porque ese es el principal escenario en donde se desarrolla el realismo, en la urbe, ¿no? Justamente que en esta selva de cemento, donde si no eres depredador, eres presa, donde si no devoras, eres devorado. Es así la realidad de la cuestión, ¿no? Cada uno tiene que desarrollar, ¿no? Justamente acomodarse, ¿no? Qué tan bueno puede ser, qué tan malo tiene que ser, pues, en este mundo para poder sobrevivir, ¿no? Una cuestión sencilla. Por ejemplo, estás en una combi y te das cuenta que no tienes pasaje. Así que, ¿qué haces? ¿Qué haces si estás en una combi sin plata para el pasaje? ¿No saben lo que hace? ¿Nunca les ha ocurrido? Les va a ocurrir, ¿eh? ¿Tan inocentes? ¿Tan inocentes son? Se hacen los... ¿No? ¿Nunca se han hecho los dormidos? ¿Nunca se han hecho los dormidos en una combi? Ay, inocentes palomitas. ¿No? Inocentes palomitas. Esa es la clásica. Se bajan antes de la tragedia, ¿no? Pero si el cobrador se ha dado cuenta, pues ya fuiste, ¿no? Entonces, eso tienes que hacerte el dormido. Te haces el dormido, ahí, ¿no? Luces como pollo enfermo, bien pegado ahí a la combi, ¿no? Le muestro eso. No, pero ahora revisan los boletos, ahora tampoco ni eso se puede hacer, pues, por ejemplo. No, esa es la realidad, uno tiene que acomodarse. Eso es lo que hace el realismo, pues, muestra cómo las personas tienen que lidiar con esa cuestión, ¿no? Y para ello,
También lo que hace el realismo es que realiza una minuciosa, cuando te levantas, cuando ya fuiste ya, ¿no? Hace una minuciosa descripción de lo que es el entorno, ¿no? Justamente para crear una imagen casi fotográfica, como de documental, de escribir para que el lector se haga una imagen mental de cómo es el ambiente, cómo es el lugar y cómo es el aspecto de las personas, de los personajes con los cuales, no sé, en los cuales se desarrolla la historia, la trama, ¿no? Hay algunas novelas, ¿no? Que, por ejemplo, pasan 5, 10, 15 páginas de puras descripciones, que el techo es de madera, que el piso es de madera, ¿no? Justamente las paredes están cubiertas con yeso blanco y pintados de azul, ¿no? Justamente que las cortinas son viejas, aunque no rotas, ¿no? Que la protagonista tiene cejas delgadas, ojos de color verde, ¿no? Aunque con algunas ojeras, producto de sus mejoramientos, el cabello de un marrón claro, ¿no? Casi llegando incluso de dar destellos de rubio, ¿no? Pero el cabello un tanto maltratado, las manos pues pequeñas, aunque con uñas largas, ta. Entonces, para el lector contemporáneo, eso suele ser muy cansino, pero en aquella época no era necesario, ¿no? Para que, como digo, el lector se haga una idea, ¿no? Mental de qué espacio, ¿no? En el cual se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, aunque no se limita a una cosa más, simplemente a una descripción externa, objetiva, sino que también incluso llega a, ¿no? Justamente, un análisis de la mente del personaje, ¿no? Justamente cómo los personajes tienen que acomodarse a la realidad, cómo los personajes tienen que lidiar con el entorno en el que viven, cómo tienen que lidiar con otras personas. Suelen ser, pues, personajes bastante conflictivos, atormentados por muchos demonios internos, marginados, en un mundo que no los comprende y demás. Supongo que ustedes habrán visto The Joker, ¿no? El bromas, el jajás. ¿No? Básicamente es como, salvando las distancias, es como una novela psicológica, pues en realidad The Joker, ¿no? Tiene muchos puntos en común, más bien parece que se alimenta del legado de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, ¿no? Por ejemplo, no estoy exagerando aquí, realmente muestra pues el día a día de una persona que es incomprendida, que es despreciada y cuya mente torturada, ¿no? Empieza, ¿no? A cambiar y a transformarse, ¿no? Y justamente con ello cambiar pues su relación con la sociedad, con el entorno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un ejemplo de una obra de carácter psicológico que busca profundizar, ¿no? En la mente atormentada de estos individuos, ¿no? Y justamente lo cotidiano también forma parte de esta experiencia. Entonces si les gustó la película, tienen que ver Taxi Driver, ¿no? Que es básicamente la inspiración también para esa película, justamente para The Joker, ¿no? Y por ello, justamente la novela sirve. A Cristel, esa sí es buena. A Cristel sabe, ¿no? Justamente. Bueno, si a Cristel le gustó Taxi Driver, pues también supongo habrá visto Raging Bull, Toro Salvaje, ¿no? Que también es muy buena, del maestro Scorsese. Martin Scorsese, ¿no? Por ejemplo. Realmente, hágame caso, ¿no? Cosa más, yo tengo buen gusto. Ustedes simplemente anoten y vean, ¿no? Todo lo que yo recomiende, tienen que hacerme caso. Ese es el consejo que les puedo dar en esta primera clase, ¿no? Y tenemos, pues, como estaba diciendo, la novela
justamente como testimonio de una época, ¿no? Porque la novela permite recrear, ¿no? La época en la cual se fue desarrollada, cómo era el estilo de vida, las costumbres, las personas que en ella habitan, cómo se relacionan estas personas, los acontecimientos que se dieron en ellos, ¿no? El día a día, su porvenir. No, como ofrece una variopinta cantidad de personajes, múltiples escenarios, subtramas y demás, entonces permite hacer, pues, retratar, ¿no? Justamente condensar todo el sentir del desarrollo de las urbes en aquella época. Por eso la novela, ¿no? Justamente tiene una predominancia capital en este periodo, ¿no? Tenemos aquí algunos autores, tenemos por ejemplo en Francia a Honoré de Balzac, el padre de la novela sociológica, la novela que explora justamente cómo funciona la sociedad. Honoré de Balzac era como Honoré de Balzac veía a la sociedad humana como un biólogo ve a un conjunto de ñus, ¿no? Justamente en medio de la sabana africana, ¿no? O como un etmólogo ve a una colonia de hormigas, ¿no? Básicamente, ¿no? Los explora, analiza, cómo ve cómo ellos se comportan, ¿no? Su gran proyecto se titulaba, ¿no? Justamente se titula, ¿no? Todavía, ¿no? A la comedia humana. Estaba prevista hacer un conjunto de 137 novelas, ¿no? Que retratarían la sociedad francesa entre 1830 y 1860. Lamentablemente murió de una embolia, de una apoplejía, ¿no? Producto que tomaba 3-4 litros de café al día, por lo cual solamente pudo completar 87. Cuando digo novelas, no son novelas tipo La Metamorfosis de 100 páginas, no de 100 páginas y bastante cortas, sino de sus 300, 400 páginas cada una. Entre ellas, la que más destaca es Papa Goriot. Tenemos aquí también lo que es Stendhal, Henry Bale, ¿no? Quien hace un retrato de una revista en rojo y negro. Los revistas son como César Acuña, ¿no? Lo único que buscan es riqueza, fama, ascender socialmente, ¿no? Ven a la sociedad como una escalera y a las personas como peldaños para subir a través de ello. ¿No? No sé si alguien habrá visto Juego de Tronos, hay un personaje que es así, ¿no? Que básicamente dice lo mismo que estoy diciendo yo, ¿no? Justamente, el trono es una escalera, ¿no? Justamente para ascender a través de ella, ¿no? Entonces aquí empieza a representar, ¿no? La mente este tipo de personajes, ¿no? Para quienes escapar de la pobreza, ¿no? Es una buena serie hasta su quinta temporada, ahí nomás queda, ¿no? Ay, no. Entonces, muestra justamente a las personas pues en este afán de escapar de la pobreza, de ser respetados, de ingresar a la alta sociedad, ¿no? Ahí en rojo y negro. Rojo por la ropa del uniforme francés en aquella época, ¿no? Y del uniforme del ejército francés, y negro por la sotana de los curas, ¿no? Esos eran los dos principales medios para ascender socialmente. En aquella época los hijos eran criados para ser o militares o para ser curas. Ese era el mejor camino para llegar a la alta sociedad, ¿no? Y tenemos a Gustave Flaubert, búsqueda de la palabra exacta y una crítica a la idealización romántica en la literatura, con esa obra maestra, que es Madame Bovary. Madame Bovary, justamente. La historia de una muchacha aficionada a las novelas sentimentales románticas, básicamente a las telenovelas. Imagínate a una señorita que quiere una vida a lo Pasión de Gavilanes, ¿no? No, así, de amores intensos y demás. Pero que está casado con un médico mediocre y aburrido, así que decide conseguirse un par de amantes para poder satisfacer sus necesidades de algo más. De cosa más, de algún mundo mejor.
por ejemplo. Y en el caso de la madre patria, en el caso de Rusia, ¿no? Tenemos ahí a Lev Tolstoy o León Tolstoy, quien era un aristócrata que reniega de su propia clase y ofrece una mirada crítica y dura de la historia rusa, con sus obras Ana Karenina, la Madame Bovary rusa, y Guerra y Paz. Y Dostoyevsky, en quien nos concentraremos en el intermedio, el iniciador, el más grande representante de la novela psicológica y que refleja fielmente las duras condiciones de la vida de los pobres en Rusia, particularmente en esa obra que es Crimen y Castigo, Crime and Punishment, ¿no? Donde hablaremos, entre otras cosas, de religión, de hachas, de viejas y de Hitler, ¿no? Como para que se vayan haciendo idea de ello, ¿no? Disculpen, maldita alergia. Espero que sea una alergia, ¿no? Ahora bien, ¿no? Justamente esta es la situación en Europa. Como suele ocurrir, ¿no? Gracias. Gracias, Jeremy, ¿no? Como suele ocurrir, ¿no? Justamente a Perú llega tarde, ¿no? Justamente el realismo, pero llega también, pues, con lo que es en un periodo particularmente difícil del Perú, porque, ¿no? En aquella época Perú había sufrido uno de esos, de las tantas catástrofes que se le pasa en la historia, ¿no? Como es pues la derrota contra Chile, ¿no? Totalmente un trauma nacional que sigue vigente hasta hoy. ¿Quién era el candidato presidencial que había dicho que si lo salía escogido como jefe de Estado, iba a recuperar el Huáscar? No sé quién era ese imbécil. Es un trauma nacional, ¿no? Justamente cuando recasama el Huáscar, ¿no? Como si nos hubiesen arrancado un hijo, maldita sea, ¿no? ¿Sí? Hasta ahora no se supera una guerra que ha ocurrido hace ya casi 150 años. No, pero bueno, cada uno a lo suyo. Yo tengo la teoría de que aquellas personas que siguen renegando por la guerra de Chile son aquellas personas que no olvidan a su ex. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Básicamente es que si no logras dejar atrás una guerra, unos 150 años, ¿cómo vas a poder dejar atrás, pues, no? Justamente algo como ello, pues es increíble, ¿no? Pero bueno, ¿no? Justamente, entonces, producto de esta crisis, ¿no? Producto de esta crisis, las personas se preguntan, los interesados se preguntan, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? ¿No? Entonces, aquí se empieza a indagar, se analiza, obviamente, ¿no? Aquí ¿no? Se adquiere realismo para poder analizar cuáles son las causas de esta situación, ¿no? Poder diagnosticar cuál fue la causa de toda esta catástrofe, denunciar esto y poder cambiar, ¿no? Justamente poder cambiar, a hacer patria, refundar la nación. Eso es lo que busca el realismo, un cambio radical en el pensamiento de las personas, refundar el país, no sobre nuevos y mejores cimientos que eviten que una situación así se realice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y justamente se busca aquí señalar a los responsables de esta situación. Y quien tiene una voz
claramente fuerte, ¿no? Justamente ante este contexto es Manuel González Prada. Manuel González Prada, influenciado por el positivismo que ya hemos dicho, ¿no? La fe en la ciencia como motor de la historia, como motor de progreso, y también, aunque primero inicia como socialista, luego pasa a ser anarquista. ¿Qué es el anarquismo? ¿Qué es el anarquismo? No, por eso pregunto, ¿qué es el anarquismo? ¿Nadie sabe lo que es el anarquismo? El anarquismo es básicamente la eliminación de toda forma de dominio, de control, ¿no? La libertad absoluta, contra toda autoridad excepto mi mamá, ¿no? Justamente como dicen los anarquistas del centro de Lima, ¿no? Contra toda autoridad excepto mi mamá. Básicamente la eliminación del Estado, ¿no? Justamente, y la autodeterminación de las personas, ¿no? De vivir en comunidades pequeñas, bajo recursos básicos y demás, ¿no? Eso es básicamente lo que busca el anarquismo, que claro, el anarquismo no es propio de un partido político o una rama ideológica particular. Hay desde anarcocapitalismo hasta anarcocomunismo, ¿no? Justamente se tira para los dos lados. Pero era consciente, pues, González Prada, de que la anarquía, para él, en lo cual concernía, era el camino. ¿Por qué? Porque consideraba de que los responsables de la derrota en la guerra, ¿no? La guerra contra Chile había sido el Estado peruano. No el Estado en sí, sino también quienes dominaban el Estado, que era en ese caso, pues, la aristocracia. Una aristocracia criolla. ¿Quiénes son los criollos? No, hijos de peruanos y españoles, no, justamente descendencia, claro, ¿no? Hijos de españoles nacidos en el Perú. Básicamente los descendientes europeos, ¿no? Españoles particularmente, pero generalmente europeos nacidos en el Perú. Y algo que hay que comprender justamente sobre la historia peruana es que Perú fue fundado como una nación criolla, es decir, ¿no? Perú se veía a sí mismo como un hijo de Europa. Así es como se veía justamente Perú, ¿no? Justamente a través de los ojos de sus líderes, ¿no? Así que ellos aspiraban a ser como ellos. Y claro, ¿no? Justamente valoraban lo europeo mientras negaban todo lo que sea netamente peruano,
¿no? Justamente lo andino, lo afro, por ejemplo. Todo lo que no sea de origen europeo, que hable español y demás, era completamente rechazado. Entonces, ¿no? La élite criolla peruana vivía encerrado en su propio círculo, ¿no? Con sus propias costumbres, con su propia educación, cada vez más desfasada respecto a lo que se producía en Europa. Entonces, básicamente, esta élite controlaba el país como su chacra, ¿no? Hacía lo que les salía, ¿no? Lo que les salía de la mente, ¿no? De lo que les salía de las entrañas, ¿no? Justamente se repartían el pastel a su gusto. Y era pues cuestión de una corrupción rampante, ¿no? Por ejemplo, González Prada se quejaba, pues se ponía a un médico como ministro de Educación, a un profesor como ministro de Relaciones Exteriores, un diplomático como ministro de Justicia, un abogado como ministro de Salud. Entonces era todo un embrollo, ¿no? Justamente, y la élite, ¿no? Justamente por tener una mirada tan cerrada y básicamente no escapar de sus fronteras, fijar sus ojos solamente en sus ombligos, ¿no? Era incapaz de justamente arreciar, ¿no? Justamente era incapaz. ¿Satanás? ¿Eres tú, Satanás? Ay, no se cayó. Ahora sí ya se silenció. ¿No? Entonces viven encerrados en su mundo, pues son incapaces de ver más allá de sus propios intereses. Y eso se vio claro en la guerra contra Chile, ¿no? Ah, ¿quién fue el presidente que huyó del país? No sé si huyó del país o no le permitieron regresar al país. Creo que era Prado o Pardo o alguien por ahí. Realmente. Por ejemplo, ¿no? Otra cosa más. O también este hecho, ¿no? Hay una historia bastante popular. Se decía, ¿no? Una persona le preguntó a unos soldados españoles, ¿a ustedes por quiénes pelean? Y ellos respondían, por Chile, señor, ¿no? Le hizo la misma pregunta a varios soldados peruanos. Algunos respondían por Piérola, otros respondían por Cáceres. Entonces, ni siquiera como peruanos estamos unidos, ni siquiera como peruanos no está en plena situación de crisis, formábamos una unidad para luchar contra un enemigo en común. Obviamente esto ha cambiado, ¿no? Justamente sería sumamente vergonzoso para el país que 150 años después, en un periodo de crisis, como por, digamos, una pandemia, ¿no? Que abarque todo el mundo y que implique, pues, ¿no? Justamente un alto costo de vidas y de daños económicos en nuestro país, los políticos y dirigentes de nuestra nación sigan peleándose entre ellos en mezquinas disputas por el poder o por más riqueza, ¿no? Eso obviamente ya no sucede porque nosotros como país hemos evolucionado, hemos crecido, hemos progresado, hemos madurado, ¿verdad? ¿Verdad? Por supuesto que sí. Entonces, esta aristocracia, por más que tuviera, entre comillas, una buena educación, no estaba preparada para hacerse cargo de la dirección del país. Y a esto se unía otra institución corrupta de la época, ¿no? La Iglesia Católica. Independientemente de la fe de cada uno, no si es algo claro, es objetivo, ¿no? Es que la Iglesia Católica es una institución conservadora, ¿no? La Iglesia Católica siempre se ha resistido al cambio, ¿no? Siempre se ha resistido a alguna alteración al orden de las cosas, no se sentía bastante cómodo por cómo se desarrolla las cosas a su modo, ¿no? Está bastante bien asentado en la situación tal y como está. Entonces, y aparte también de que
La Iglesia Católica estaba bastante coludida justamente con la aristocracia decadente y mal preparada de ese entonces, por lo cual González Prada justamente también rechaza la Iglesia Católica. Esto también va unido justamente con su pensamiento positivista, ¿no? El positivismo considera de que la razón no es el motor, es la base de la ciencia y la ciencia es el motor del desarrollo de las naciones. Entonces, la iglesia, la religión se sustenta sobre la fe. La fe y la razón son elementos, ¿no?, que van por caminos distintos, no están unidos. Así que González Prada considera de que la religión no era básicamente un conjunto de supersticiones y de creencias que limitaban el desarrollo intelectual y social de una nación. Como digo, el pensamiento de González Prada, independientemente de cada uno. Por eso a González Prada lo llamaban el anticristo. Justamente por eso. Justamente en su época lo llamaban el anticristo, contra el gobierno, contra la aristocracia de la cual él había nacido, contra la iglesia, ¿no? Era todo lo que se despreciaba, ¿no? Hay una frase de la Revolución Francesa que González Prada hubiese firmado sin chistar, ¿no? El mundo no será libre hasta que el último rey sea ahorcado con los intestinos del último cura, ¿no? O el último sacerdote, ¿no? Es una frase de la Revolución Francesa, pero básicamente resume es de Diderot, ya lo encontré ya. El hombre solo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote, ¿no? Por ejemplo. Ahí se desarrolla, ¿no? Pero ahora bien, esa era la situación en la cima, en la punta de la pirámide social. ¿Qué pasaba en la base? Pues que se encontraban los indígenas. Ahora bien, ¿bajo qué condiciones vivían los indígenas en esta época? Bajo condiciones de analfabetismo, explotación infrahumana, trabajando. ¿Cómo se llama ese sistema de haciendas que explotaba al campesino haciéndolo trabajar pues en terrenos ajenos y que culminó con la reforma agraria? ¿No? ¿Alguien sabe cómo se llama ese sistema en el cual tenían que trabajar en las haciendas? ¿Alguien? Gamonalismo, ¿no? Ese sistema de explotación
contra los indígenas, donde les arrebataban terrenos para luego obligarlos a trabajar sobre los mismos, mano de obra barata, es el gamonalismo. Recuérdenlo porque eso será bastante importante para comprender lo que es el indigenismo. Lo que es el indigenismo, ¿no? Por ejemplo, ahí, entonces los indígenas vivían en estas condiciones de subdesarrollo, ¿no? Justamente completamente explotados, abusados y demás. Entonces, justamente González Prada promovía que tenía que la clave justamente para que el país logre solucionar todos estos problemas que lo afligen y que pueda crecer justamente exponencialmente era la educación, ¿no? Sí. Es la educación. La educación es el único medio por el cual las personas pueden mejorar, pueden progresar y con ello puede también progresar el país, puede desarrollarse plenamente, ¿no? Es ahí lo que se desarrolla. Pero ¿qué tipo de educación debe recibir el indígena? ¿Qué tipo de educación debe recibir, ¿no? El indígena? Ya lo he mencionado ya, por si acaso. ¿Alguien? Por ahí. No, positivista. Sí, exactamente. Y él justamente lo respondió. Una educación positivista. Parece que los mensajes me llegan tarde. Una educación positivista, ¿no? Una educación basada en la ciencia, basada en el desarrollo tecnológico, ¿no? Y demás. Pero he aquí el problema, ¿no? Realmente, como luego lo haría saber, pues, José María Arguedas, ¿no? Básicamente, ¿no? Las comunidades indígenas no poseen esta clase de pensamiento, ¿no? Sino que ellos, básicamente, poseen un pensamiento mítico, porque cuando el indígena, ¿no? Digamos, ve, por ejemplo, ¿no? Un nevado, ¿qué es lo que ve? O cuando ve un cerro, ¿qué ve ahí? ¿Qué ve en ello? En el Ande, en la sierra, cuando hay un cerro, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se percibe ahí?
Ustedes cuando ven un cerro, pues verán, pues, qué sé yo, una casa o algo así, ¿no? Un lugar donde hacer su casa, pero cuando el hombre andino ve un cerro, lo que ve es un apu, una divinidad, ¿no? ¿Para qué las personas en el Ande chachan la coca? ¿Para qué mastican la coca? Chacharla, pero chacharla así bien bravo, ¿no? Con todo y cal, no sé cómo hacen, cómo no se revientan los labios con esa cosa. Cal es cemento, no es lo que se hace. Se chacha la coca con todo y cal, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero para qué lo hacen? No solamente para rendirle honor a los cerros, sino si ustedes se dan cuenta, nunca han oído de esa frase, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la coca? ¿No? La coca habla, uno puede comunicarse con la coca, ¿no? Si uno quiere saber si, por ejemplo, va a ingresar o no, lo que es chachar la coca, y si la coca sabe dulce, significa que sí, se te va a dar las cosas buenas, ¿no? Y si la coca te sabe amarga, significa que no se te van a cumplir lo que desees, ¿no? Eso es lo que se desarrolla, ¿no? Entonces, hay una dimensión mítica, mágica, en propio de las comunidades andinas. Eso es lo que Cosama trabaja mucho, José María Arguedas, en sus obras. Entonces, eso no puede formar parte de la educación de un indígena para sacarlo de su condición de servidumbre, como no propone González Prada. Para González Prada, el indígena, la única forma en la que puede evolucionar es que sea lo menos indígena posible, ¿no? Que en vez de vestir su poncho y sus chullos, use ropa de persona, entre comillas, normal, de ciudad, que no hable quechua, sino que hable español, ¿no? Que en vez de leer las hojas de coca, lea la Ilíada, ¿no? O lea tratados científicos de química, de ingeniería y demás. Esa es la forma en la cual evoluciona, esa es la forma en la cual se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso, aunque Juan Manuel González Prada lucha por la defensa de la situación del indígena, no, no lo, cosa más, no lo valora, no valora su cultura y no lo valora como persona realmente, ¿no? Sino que trata de que cambie, se acomode a la sociedad en vez de que la sociedad se acomode a él, ¿no? Es parte de esas ideas ya un tanto cuestionables de Manuel González Prada. Aparte también González Prada también él consideraba de que quería que Perú resurgiera de sus cenizas para que poder iniciar una nueva guerra contra Chile y recuperar Tacna Tacna y Arica, ¿no? Básicamente. Eso es lo que quería, que Perú vuelva a ser, que Perú se convierta en una potencia para con las armas recuperar Tacna y Arica y Tarapacá, Tacna recién estaba integrándose, ¿no? Arica y Tarapacá, ¿no? Básicamente, que es lo mismo que dicen tus vecinos borrachos después de una derrota de la selección peruana contra Chile. Oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a agarrar pues yo tengo un par de pistolas, vamos, ¿no? Llamamos así, levantamos todas las personas y nos vamos a Chile, nos recuperamos Arica y Tarapacá, así todo borracho, ¿no? Justamente todo así, todo perdido, ¿no? Justamente. Lo que dice. Luego te das cuenta de que tus amigos se quieren unir, ¿no? Y ahí qué falta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De todas estas ideas son expresadas, ¿no? A través de sus libros de ensayos, páginas libres y, ¿no? Horas de lucha.
principalmente en páginas libres, que es donde se encuentra, ¿no?, su famoso discurso en el Politeama, ¿no? Justamente, el Perú es un organismo enfermo donde pone el dedo, salta la pus, ¿no? Y los viejos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, porque consideraba, pues, no consideraba básicamente González Prada de que una nueva generación de jóvenes ya mucho más inteligentes, mucho más desarrollados, ¿no? Justamente pudieran tomar las riendas del país y cambiar su destino, ¿no? Justamente llevarlo, hacerlo evolucionar, hacerlo crecer, ¿no? Es ahí lo que se desarrolla, por ejemplo, en ese aspecto. Por si acaso, ¿no? ¿Página se escribe así con G o con J? Es página, sí, pero en realidad está bien. Ujú. En realidad está bien, porque González Prada también tenía esta particular teoría lingüística. Él quería de que el idioma español sea lo más simple y lo más coherente posible. Así que, por ejemplo, generación se escribe con C, pero suena como si hubiera escrito con J, generación. Entonces, para González Prada la respuesta es sencilla, tiene que ir con J, tiene que ser con J. La Y y la latina es una indistinción tonta, así que todo con I latina, todo con I latina, ¿no? Por ejemplo, ahí se desarrolla, ¿no? Todo tiene que ser de esa manera, ¿no? Justamente. Pues si ustedes leen algunos ensayos de, ¿no?, Manuel González Prada, y deberían, ¿no? Justamente porque lamentablemente todavía resuena en la actualidad, ¿no? Van a encontrar esa manera peculiar de hablarse, ¿no? Y las futuras generaciones, y con I latina, futuras generaciones, generaciones con J, ¿no? Por ejemplo, su manera particular de hablar, ¿no? Aparte de ello también González Prada pues muestra un completo rechazo a España, ¿no? Por considerarlo pues la raíz de la aristocracia, esa aristocracia decadente que añora la colonia y de la Iglesia Católica que a su perspectiva tantos males había ocasionado en el país, a lo cual también pues se suma, ¿no? Que decida, ¿no?, más bien centrarse, justamente nutrirse de países más desarrollados desde su perspectiva, como era pues el caso de Francia, ¿no? Introduce elementos franceses dentro de la poesía española y por lo tanto, por ello se le considera un antecesor del modernismo. Por su postura política, por sus ensayos, se considera un antecesor del indigenismo, por sus posturas, por su desarrollo de su poesía en minúsculas y exóticas, principalmente se le considera un antecesor del modernismo, la primera corriente literaria propiamente de Latinoamérica que implica una ruptura con el legado con el legado cultural español. He ahí la importancia de la figura de este autor, que como digo, lamentablemente todavía resuena en la actualidad, ¿no? Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Por si acaso ya está ahí, le he pasado por el chat y también justamente colgado como tarea,
¿no? En la práctica, ¿no? Justamente que ustedes deben desarrollar. Recuerden, las dudas son asesinas, las dudas son problemáticas, así que no teman, ¿no? Justamente desarrollar alguna duda. Si yo soy la universidad, no, yo soy una persona. Si yo soy de la San Marcos, sí. Yo he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la época de Perro Vaca, que en paz descanse. Ahí está. Ustedes no conocerán a Perro Vaca, es una vergüenza. Se ha perdido ahí un legado. Pobre Olga. ¿Alguna duda? Bueno, ok, entonces ya van desarrollando. Ok, jóvenes, si no hay ninguna duda, ¿no? Nos veremos en una próxima oportunidad. Nos vemos, muchas gracias Fabricio, nos vemos pues la próxima semana, si es que Pachacamac no se enoja y lanza pues otro temblor por estos lares. Nos vemos, cuídense, vacúnense, no vayan a fiestas COVID, báñense que hace calor. Nos vemos hasta la próxima. Goodbye. Próxima.